Muy buenos días a todos. Nos encontramos nuevamente aquí el equipo Buca con otro excelente expositor. Si se puede el equipo presentar esta mañana. Hola, soy Fátima Ribeiro. Hola, soy Dani, saludos. Francisco Hernández. Y mi persona Jamie Moe, junto conmigo está también Dominic Ross, a quien ahora voy a presentar con más calma. El tema que nos reúne hoy es un tema que a mí personalmente también me apasiona y creo que todos estamos muy a la expectativa del tema. Vamos a hablar sobre el tema de los hábitos y estrategias para crear hábitos, ¿sí? La idea es que podamos aprender y llevarnos algunas recomendaciones de Dominic, algunas lecciones desde la perspectiva neurocientífica. Y para contarles un poquito sobre Dominic, bueno, he tenido la dicha de conocer a Dominic creo que desde el año quizás 2013, la verdad es que hace 2012, ¿sí? Entonces trabajamos juntos. Y fue una excelente experiencia y bueno, desde que lo conozco sé que Dominic es un ser humano, un profesional muy integral, es apasionado por todo lo que tiene que ver con el potencial humano, con el aprendizaje, con el cerebro y todo lo que tiene que ver con el liderazgo basado en la rendición de cuentas. Tiene más o menos más de 15 años de experiencia en toda esta área de desarrollo, 10 años en alta gerencia y por muchos años fue director de aprendizaje y desarrollo en Copa Airlines, donde se lideró toda la gestión no técnica de capacitación a más de 13.000 colaboradores a nivel sistema, ¿no? En 30 países a los que en ese momento estaba Copa pues proyectándose. Además, Dominic es profesor asociado de liderazgo en INCAE, es profesor asociado en la Universidad Louisville de Panamá, creo que se conoce como KLU. Quality Leadership University. Cofundador de la actual asociación y presidente de la actual asociación ALIAD, que vendría siendo Asociación Latinoamericana para la Innovación en el Aprendizaje y Desarrollo de Talento, y su sede es aquí en Panamá. Es interesante porque Dominic ha estado en recursos humanos, en capacitación, pero su background, él tiene una formación en lingüística de la Universidad de Eslovenia. Casualmente, pues interesante que Dominic viene justo de allá, a nuestro grupo y tenemos de todos los países y bueno, invitamos también internacionales como siempre, así que Dominic es de Eslovenia, tiene un doctorado en neurolingüística de la Universidad de Georgetown de Washington, D.C. Así que bienvenido Dominic, de verdad nos pone muy contentos de tenerte hoy en este café. Gracias, muchas gracias. Listo, entonces para el tema sobre los hábitos, cuéntanos un poco cómo entonces desarrollar estrategias, prácticas para nosotros los profesionales en nuestro ámbito personal y profesional, y sobre todo eso desde el punto de vista pues de la neurociencia, perdón. Muy bien, muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí con ustedes. Me gustaría empezar diciendo más, ya tú me presentaste, pero sí siempre me gusta presentar un poco mi background para que la gente sepa de dónde vengo cuando empiezo a hablar de los hábitos, porque siento que estamos como inundados con estos temas de crear buenos hábitos, mejores hábitos, especialmente ahora en esta situación que estamos en cuarentena, y obviamente eso como que tira por la ventana todos los hábitos que teníamos antes vamos a hablar bastante sobre los triggers o los disparadores, ¿no? Sino me gustaría siempre explicar a la gente un poco sobre el cerebro humano para que tengamos el contexto de por qué hacemos las cosas que hacemos, por qué decimos las cosas que decimos y por qué sentimos las cosas que sentimos. El hábito no es solo lo que haces físicamente, el hábito es todo lo que dices, lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. Entonces, hablamos mucho de hábitos físicos, verbales, no verbales y emocionales. Todo eso es hábito, porque yo puedo tener un disparador, un objeto, una persona, una música, no sé, mi mamá, mis hijos, que puede ser ese disparador y siempre me lleva a pensar algo, ¿no? No hago nada físicamente, no verbalizo nada, pero me lleva a pensar algo. Entonces, todo eso son hábitos. 40 a 50% de todo lo que hacemos es habitual, es nuestra rutina, ¿no? Ahora bien, si, como les acabo de decir, si agrego la parte emocional, la parte no verbal,
dicen algunos estudios que esto puede llegar hasta un 80-85%. La gente se asusta bastante cuando les digo que un 80% de lo que hacen es totalmente ensayado, practicado, pero desde el punto de vista neurocientífico yo digo que está moldeado en nuestra neurobiología. O sea, literalmente en algún momento un cierto número de neuronas se conectaron de una cierta manera, empezaron en biología hablamos de senderos, ¿no? Moldearon un sendero, literalmente se moldea, se cementa un sendero y a través de práctica, ¿no? El cerebro es una máquina muy, muy buena recordando el contexto. ¿Con quién lo hice? ¿Cuándo lo hice? ¿Dónde lo hice? ¿Cómo lo hice? ¿Y cómo me sentí? Y obviamente cuando yo interpreto una situación de que me dio placer, me gustó mucho, el cerebro quiere más y más y más. Y este es nuestro cerebro de los mamíferos, ¿no? Que tiene millones de años. Van a escuchar mucho del cerebro límbico, donde se procesan las emociones, ¿no? Cada actividad, sea verbal, no verbal, física, emocional, tiene amarrada la neuroquímica, ¿no? Es como a veces le llamo yo el cóctel de neuroquímicos. Pueden ser químicos buenos o malos. La gente dice buenos y malos químicos o felices, infelices. ¿Por qué dicen esto? Porque pues hay ciertos químicos que proyectan a los centros de placer y eso es algo totalmente secundario. Todos esos neurotransmisores y hormonas, algunos son hormonas porque viajan fuera del cerebro hacia la sangre y todos los órganos. Estas hormonas o ciertos neurotransmisores nos hacen sentir bien o mal. Sin embargo, siempre tienen una función muy, muy fisiológica que no tiene nada que ver con el sentimiento y con las emociones, que es algo totalmente biológico, fisiológico. Por ejemplo, la secreción de orina, el ciclo de sueño, por ejemplo, o la presión arterial. Entonces manejan todos estos procesos totalmente fisiológicos. Pero claro, algunos sí también tienen que ver con la emocionalidad, ¿no? De ahí viene ese término que se utiliza mucho en la cultura de psicología pop, de que son buenos químicos y malos químicos, ¿no? Entonces, cuando recordamos el contexto, qué hice, con quién lo hice, cuándo lo hice, y lo empezamos a ensayar, y a veces no necesitas mucho ensayo, ojo, a veces cuando algo te da esta gratificación inmediata se llama, cuando algo te hace sentir muy bien, no necesitas repetirlo por meses o por años, ya empiezas a crear moldear, por decirlo así, este sendero, ¿no? ¿Y por qué? ¿De dónde vienen los hábitos neurobiológicamente hablando? Mira, en el cerebro solo pesa un 2% del peso del cuerpo, pero utiliza entre 20 a 25, hasta 25% de la energía. Entonces, como el cerebro utiliza tanta energía, tanta glucosa, tanta azúcar o tanto oxígeno, al cerebro no le gusta mucho cambiar y hacer cosas nuevas, ¿no? Porque siempre está ahorrando, ahorrando, ahorrando. Yo siempre hago la analogía con un CFO, un vicepresidente de finanzas, que siempre dice, hay que ahorrar, hay que ahorrar, hay que ahorrar. El cerebro constantemente dice, hay que ahorrar. ¿Por qué? Porque se me puede presentar algo nuevo que no he visto, que no he experimentado en mi vida, y ahí sí necesito un release de energía impresionante. Y todo eso necesita tanta energía. Desde el punto de vista energético, eso es mucho, mucho desgaste. Entonces, al cerebro no le gusta eso. Cuando nos enfrentamos con un nuevo problema, tenemos que tomar una decisión que no hemos visto antes, ¿no? En nuestra vida profesional quizás. Necesitamos muchísima energía. Cuando empezó toda esa pandemia, por ejemplo, ¿no? Nuestra realidad ha cambiado por completo y ya teníamos que pensar ese pensamiento, nosotros ya necesitamos mucha más energía. Hay una estructura muy, muy vieja, viejísima, que se llama los ganglios basales, que es como una máquina de detección de patrones que literalmente detecta lo que hacemos y cuando nos gusta algo, el cerebro límbico pues secreta los químicos, por ejemplo, dopamina, serotonina, endorfinas, que nos hacen sentir bien. Entonces, amarramos este sentir bien con la actividad y ya se crea el hábito, ¿no?
muchas veces eso se ensaya a través de meses o hasta años, ¿no? Y todos los hábitos ocurren de la misma manera. No importa si estamos hablando de comer pizza, comer comida chatarra, o gritar a alguien, o maltratar a alguien como jefe. Todo eso tiene la misma neuroquímica. El cerebro no distingue qué es bueno y malo. Eso, lo bueno y malo viene de la sociedad, de la cultura. Es algo sociológico, cultural, pero el cerebro, yo siempre digo, es lo mismo, es la misma neuroquímica. Nuestro cerebro tiende a estar en el conforto, ¿no? Y tiende a buscar aquello que conoce y queremos seguir haciendo las mismas cosas que siempre hemos hecho, ¿no? Pero en el contexto actual, como que nos hablan, ¿no? Que tenemos que aprender a estar confortables con la incertidumbre. Así es. Así ¿Cómo, es. ¿Cómo miras esto desde tu perspectiva? ¿Qué podemos hacer para esto y cómo lo miras? De hecho, es tan difícil. Yo usualmente le digo a la gente, no se asusten y no se sientan mal, pero estoy hablando a una audiencia de 40, 50 personas y les digo, solo 3 o 4 personas mañana van a poder cambiar algún hábito. Los demás nunca van a poder cambiar nada. Porque eres tú batallando contra una neuroquímica que tiene millones de años, que tiene que ver con la supervivencia de la especie, obviamente, y con la biología evolutiva, ¿no? ¿Qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer? Miren, yo a veces uso la analogía así con mis manos y digo, tú has cementado una conexión y aprendiste y ahora tienes que literalmente desaprender. Y me encanta que desde hace varios años ahora se utiliza el verbo desaprender. Y quizás la gente no visualiza qué es desaprender. Desaprender es literalmente romper las conexiones estas cimentadas que moldeamos por meses o hasta por años o hasta por décadas. Entonces, es tan difícil. Y hay varias técnicas que puedo compartir con ustedes. Pero la primera técnica que siempre digo es, no puedes cambiar nada si no tienes un alto nivel de autoconocimiento. Y un alto nivel de autoconocimiento. Ahora ustedes han escuchado que muchos acercamientos al liderazgo, muchas teorías ahora sí utilizan como la base autoconocimiento, autogestión. Antes de hablar de cómo liderar a los demás, hablamos mucho de conocernos como personas. Y yo creo que eso es la clave. Antes de empezar a preguntarte qué hago todos los días, cuál es mi rutina en la mañana, cuál es mi rutina antes de dormir. Y la gente dice, Dominic, quiero aprender francés, quiero leer más, quiero escribir, quiero postear en LinkedIn. Y yo digo, sí, pero ¿cómo se amarra esto con tu propósito de vida? Entonces siempre les digo a la gente, ¿cuál es tu propósito de vida? Empieza ahí, ¿no? La reflexión es el primer paso, no es suficiente, porque si yo estoy sobrepesado, tengo sobrepeso, y yo sé que tengo que bajar de peso y me lo ha dicho la nutricionista, me lo ha dicho mi hija y me lo ha dicho mi colega y me lo ha dicho mi jefe, pero no es suficiente reflexionar, ¿no? La reflexión es el primer paso del aprendizaje, pero después tienes que actuar, obviamente, y eso es lo más difícil porque es muy incómodo, como dijiste, ¿no? Porque hay que literalmente romper estos senderos, estas conexiones que tienen a veces décadas, literalmente décadas, ¿no? Entonces, primero es que tengo que auto-observarme y yo literalmente, se van a reír, pero yo cuando empecé a estudiar eso hace unos 8 o 9 años, tenía hojas de Excel llenas de hábitos y me observaba, ¿qué hago? ¿Por qué lo hago? ¿Qué me lleva a hacer esto? ¿Cuáles son esos triggers? Porque todos los hábitos pasan por lo que se llama el bucle de hábito. Primero hay un trigger, hay un disparador, a veces le llaman gatillo. Ese gatillo puede ser mi mesa, mi mesa donde trabajo, puede ser mi sala, puede ser mi cama, puede ser mi mamá, puede ser mi hija, puede ser mi esposa, puede ser cualquier objeto, cualquier persona, cualquier recuerdo del pasado. Jamie, tú eres psicóloga, te vas a acordar de los famosos experimentos de Pavlov con los perros, ¿no? Antes de ver la comida ya empezaban a salivar. La gente que está adicta a los juegos al azar han demostrado que la dopamina sube un 30-40% solo cuando entran escuchando las maquinitas. Esas maquinitas donde tú echas el dinero, solamente escuchar
sube la dopamina un 30-40%. O sea, ya se está preparando el cerebro para esta recompensa que viene antes de pasar por el hábito, Eso es ¿no? lo que llamaríamos como el condicionamiento, ¿no? Que básicamente ya el comportamiento está condicionado por todos estos estímulos. Y la verdad que con todo lo que has dicho, tengo varias reflexiones. Yo lo que creo que dijiste algo importante, dentro de tantas cosas, algo que me llevo mucho ahorita es que uno, cuando tiene claro el propósito de vida, puede mantener, digamos, esta continuidad de los hábitos o de las metas que quieras cumplir, porque realmente en el día a día, ¿sabes? Hay tantos distractores, ¿sí? Y ahorita mismo estamos en una situación en donde también es un momento para replantearse Así el es. propósito de vida también. Entonces, hay personas que estamos quizás que escuchen esto, están en esta plena reflexión de replantearse estos hábitos nuevos que les van a llevar a cumplir alguna otra meta, porque hay que replantearse ahora el sentido que tiene para uno, pues alcanzar X, Y, Z meta. Entonces es Sí, importante, quizás sería buenísimo, pues entender un poquito más cómo podemos ayudar a una persona a entender cómo desaprender, porque sí, ahorita mismo el tema yo sé que hay personas con mucho carácter que a veces les cuesta y en situaciones como estas son tan rígidas que les cuesta poder romper esos paradigmas. sí. Y creo que es importante si puedes hablarnos un poquito de ese desaprendizaje y ese proceso para que las personas puedan ajustarse a una nueva, quizás a una nueva meta, darle otro sentido a su vida si en el caso es necesario hacerlo, sobre todo las personas que se han quedado pues sin trabajo, sin empresa, y que están pues en esta búsqueda de qué voy a hacer ahora. Cuando ya la persona tenga su estrategia hecha, esto es lo que me va a llevar al éxito, ¿no? ¿Cómo me veo personalmente, profesionalmente? Quizás no en 50 años, porque hay gente joven que dice, pues yo ni sé qué voy a hacer mañana, cómo voy a hacerlo para 50 años. Y yo les digo, bueno, pregúntate en los próximos 10 a 15, 20 años quizás, ¿no? Entonces, cuando tengas la estrategia, tienes que bajar un nivel a la parte táctica. Yo les llamo pilares, porque usamos pilares, pero pueden ser ejes, lo que sea, ¿no? Yo usualmente trabajo con 5 pilares y tengo 10 años usando esa matriz. A veces le cambio los nombres, pero ahí tengo mis pilares. Cada pilar, igual que cualquier empresa que tiene objetivos en verbo infinitivo, lograr, incrementar, bajar, mejorar, yo tengo esos verbos para cada pilar y tengo diferentes objetivos, ¿no? Por ejemplo, bajar tanto peso, bajar a incrementar el índice de sueño tanto y tanto, ¿no? Entonces, cuando la gente tenga la estrategia y cuando tenga los pilares con los objetivos, después puedes pensar en tu día a día, ¿no? Si haces esto, si haces A, haces B, ¿no? Por ejemplo, yo empecé a aprender el francés porque estoy esperando para entrar a una empresa francesa y se habla el francés, bueno, francés y inglés porque es francesa americana. Y me preguntaron en la entrevista, ¿hablas francés? Y le dije, bueno, siempre he querido aprender. Y ahora que tengo más tiempo, pues ahora estoy aprendiendo, estoy en el día 70 hoy, me dice Duolingo. ¿Y cuál es mi condición? Si como, hago francés. O sea, literalmente el trigger de mi clase de francés es comida. Entonces, cuando desayuno, inmediatamente mi cerebro piensa, ok, acabas de comer, ahora vas a hacer tu clase de francés, que son literalmente 5 o 6 minutos. Y reemplazo es, muchas veces funciona esa técnica cuando quieres desaprender algo. En vez de A, hago B, ¿no? Por ejemplo, yo hace tiempo me dieron feedback en la oficina, no me da pena decir esto, es muy personal, pero lo voy a compartir, que no dejo que la persona se exprese y que pues soy tan apasionado que empiezo a hablar y empiezo a cuestionar y preguntar. Jamie se ríe porque trabaja conmigo y entonces yo tuve que empezar obviamente reflexioné y ahora pensé cómo lo hago, qué hago. Y cuando yo quería decir algo, reemplacé este hábito de abrir la boca y decir algo, verbalizar algo, era sonreír a la persona y decirle estoy de acuerdo o simplemente decir sí, pero literalmente controlándome muchísimo y ahí empecé a desarrollar este hábito. De nuevo, esta es la pregunta de Fátima antes, ¿no? ¿Cómo lo hago? Primero, autoconocimiento.
alguien te tiene que dar feedback, sí, porque muchas veces estamos haciendo cosas que no estamos conscientes. O sea, tu jefe, tu colega, tu esposa, tus hijos, este feedback es 360, ¿no? Literalmente, y no solamente 360 en la oficina, sino 360 en la casa y en la oficina. Cuando tú ya tienes esto documentado, puedes empezar a reflexionar y después viene la parte de ya actuar, que es o apilas o haces paralelismo o utilizas condición o reemplazas. O sea, usted como doctor, no va a nos dar una medicina para cambiar los hábitos que estaba esperando, así que cambia algo en nuestro cerebro, algo de corto plazo. Verdad, yo creo que un día vamos a llegar allá. Bueno, obviamente ya podemos sintetizar algunos de esos neuroquímicos. Por ejemplo, no puedo ir a Rocha, a la farmacia, a comprar dopamina, pero puedo comprar L-Dopa, que es el precursor de dopamina que utilizan los pacientes de Parkinson's, por ejemplo. Pero no podemos comprar, por ejemplo, serotonina, no podemos comprar endorfinas. Por eso hay varias técnicas de cómo generar más de esos buenos químicos de felicidad. Por ejemplo, el ejercicio. Y quizás la palabra ejercicio asusta, pero es movimiento físico. El movimiento físico, no quiero meterme a toda la neuroquímica, neurobiología detrás, pero cuando yo empiezo a hacer ejercicio, el cuerpo piensa que está bajo un ataque. Literalmente el cuerpo llega a un estado de shock y estrés porque estamos corriendo. Entonces, imagínense, hace miles de años atrás, estoy corriendo, algo está pasando, o un animal está corriendo detrás de mí, o una tribu, alguien de una tribu del lado me quieren comer o me quieren atacar, ¿no? O robar, lo que sea. Entonces, literalmente estoy bajo estrés. Pero sin ningún mecanismo que batalle contra esto, nos moriríamos de una vez. Entonces, esto proyecta de nuevo, como secundariamente proyecta en los centros del placer, dopamina, endorfinas, y nos sentimos bien. Por eso se siente tan bien después de un ejercicio. Pero lo más importante aquí es que el ejercicio no solamente nos hace sentir bien, sino afecta mucho la memoria. Y con la memoria viene ¿qué? El aprendizaje. Con el aprendizaje viene ¿qué? Si hablo con un ejecutivo, viene la toma de decisiones, la resolución de problemas. Entonces, cuando estás estresado, no puedes pensar, quieres tomar buenas decisiones. La primera medicina, quizás, Dani, no es ir a Rocha a comprar L-Dopa. Ejercicio. Así es. Quería compartir algo. De hecho, mi charla de TED se llama Desaprender, desconectarse para reaprender. Y tiene que ver un poco con la experiencia de vida. Yo sí creo que las personas podemos cambiar y yo sí que creo que podemos trabajar en cambiar hábitos. De hecho, trabajo en eso constantemente y digo que me he reinventado, aunque esa palabra ya está bastante agotada, varias veces en la vida. Y algunas veces por circunstancias. Una de mis circunstancias era que estaba con un sobrepeso, 220 libras, problemas de salud, estaba en el hospital y decidí hacer un cambio radical de hábitos de mi vida. Pero no es algo eso que en 21 días lo tienes, ¿no? Es una cosa que fue una tras otra, pero una me llevaba a la otra y el otro me llevaba al otro y poco a poco lo fui logrando. Entre esos estaba el ejercicio. No era hacer una dieta, era cambiar mi estilo de vida radicalmente y esto me trajo con muchas otras cosas. No es fácil, es decir, tú necesitas tener esa fuerza de voluntad para lograrlo, primero para, como decías, estar alineado con un propósito de vida y decir, ok, esto es lo que yo quiero en mi vida, pero de verdad lo quiero. Y luego necesitas un equipo de soporte para poder llevarlo a cabo. Yo tuve que trabajar con coaches. Luego, mi contacto espiritual. Entonces, para forzarme a tener unos minutos, yo lo primero que dije es, lo primero que debo hacer apenas me levanto es empezar me arrodillo y hago una oración y tengo un contacto y entonces pongo mi alarma 10 minutos antes para poder hacer eso.
Y ese es un espacio que creé para meter ese nuevo hábito. En este tema de los hábitos es muy importante ese conocimiento, ese amarre al propósito y luego buscar un grupo que te apoye, que te motive. Los coaches son fundamentales en esto. Es muy importante, uno, celebrar todos los logros y celebrarlo pues en tu comunidad, ¿no? No solamente con tu familia, sino con tu nutricionista, con tu jefe, con tu coach, con la gente de tu equipo, y eso te da más dopamina. Por eso es que la gente está tan conectada en redes sociales, ¿no? La gente han visto las fotos antes y después de que alguien haya bajado mucho peso. O alguien... Bueno, los likes generan dopamina, de hecho, los likes generan dopamina, eso ya está estudiado. Porque es gratificación inmediata. Entonces, aparte de tener tu estrategia, de autoconocerte, de observarte mucho, es importante celebrar y es importante hacer, yo le llamo el detox de redes sociales, porque claro, esa es una adicción y de nuevo, es la misma neuroquímica, el mismo mecanismo mirando los likes en Instagram y Facebook que comer un pedazo de pizza, ¿no? Y me encanta escuchar tu historia porque tú eres uno del 10%, porque han demostrado que más o menos un 8 a 10% de la gente puede lograr esta transformación observándose, conociéndose, siempre cuestionándose, probando nuevos hábitos, aprendiendo, adquiriendo nuevos hábitos, desaprendiendo y teniendo un soporte social que va mucho más allá de la familia, ¿no? Pero es un 8 a 10%. Y proximidad también es importante ahí, Dominique, que lo que dice es el soporte social. Si yo quiero dejar de tomar alcohol, que de hecho lo hice hace 8 años, yo tengo que salirme del grupo de bebeta de todos los fines de semana y ya, o estar hablando, y leí tu artículo que me pareció muy atinado en ese punto. Ese grupo de apoyo que necesitas tiene que estar alineado con lo que tú quieres lograr. Si mis amigotes que quieren estar tomando trago todo el tiempo y eso no está alineado con lo que yo quiero lograr, pues los quiero mucho, les hablaré por Zoom, pero me voy para hacer otra actividad. Déjame aprovechar el link de Francisco y ya voy a hacer mi última pregunta y observación también. Algo así, tenemos y los dos temas que es de transformación personal, pero Dominic, tú dijo una cosa que para mí me impactó mucho ahora, que de los 10 a 8% que logran transformarse. De hecho, yo veo que vivimos en un mundo, y las redes sociales tal vez son muy malas en ese sentido, que son hábitos de corto plazo, ¿no? Buscamos el próximo like, buscamos el próximo share, y eso está también conectado, no sé, a otras cosas en las empresas, el resultado del quarter, del mes, todo al corto plazo. Entonces me parece que muchas veces la visión de corto plazo es un enemigo muy grande para cambiar hábitos. Entonces tengo dos preguntas. Uno, si seguimos algunas estrategias, ¿todas las personas pueden cambiar hábitos o hay cosas que son internas que unas van a tener más dificultades que otras o algunas incluso no pueden? Y la otra, yo tengo durante mi vida leído algunos autores de libros, desde Stephen Covey hasta El poder de hábitos de Charles Duhigg y Hábitos atómicos de James Clear, y las cosas se cambian un poco, cada uno añade una estrategia más, cambia los tiempos. ¿Cuál es tu recomendación de libro para nuestra audiencia que impacta más los hábitos o su estrategia fundamental para eso? Primero de la primera pregunta, Dani, que es estos hábitos a corto plazo. Ahí afuera se prostituye este mito de los 21 días, ¿no? Y yo creo que lo mencioné en el artículo, y esto viene de los años 60 de una leyenda urbana. Así es, una leyenda urbana. John Norcross ha estudiado por décadas las resoluciones del año nuevo de los norteamericanos, ¿no? Y dice que un 8 a 10% de la población va a seguir con el hábito 24 meses después, o sea, 2 años. ¿Por qué dice 2 años? Porque se requiere más o menos entre 18 y 24 meses para que el hábito sea, no solamente el hábito, olvidémonos de la palabra hábito, o sea, lo que haces, lo que dices, lo que realizas, que se vuelva autónomo
que pase de la corteza prefrontal a los ganglios basales. Es decir, igual como tú manejas el vehículo, el carro, sin pensar, si quieres que sea autónomo, automático, en este nivel, se requieren casi 2 años para que moldees de nuevo neurobiológicamente. No es que no lo puedas hacer antes, claro, lo puedes hacer, pero va a ser consciente, siempre consciente, 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 con mucha energía, batallando contra el cerebro de mamíferos, batallando contra la neuroquímica, y lo puedes hacer en 3 semanas algunas cosas. Por ejemplo, tomar un vaso de agua todos los días cuando me levanto. Todos deberíamos tomar 2 vasos de agua en la mañana porque perdimos 1,5 kilos de peso durante la noche. Pero eso me va a llevar a crear un hábito en 3, 4 semanas, sí, pero va a ser bien consciente. O sea, voy a pensar, ahora me toca tomar el agua. Pero en unos meses ya va a ser tan automático que no lo voy a ni pensar. Voy a literalmente desarrollar el camino hacia la nevera para tomar agua, ¿no? Y en cuanto a los libros, a mí me gusta mucho el libro The Power Habits que mencionas de Charles Duhigg. De hecho, es interesante. Él es un reportero de New York Times, creo. No, él no es un biólogo, neurobiólogo, neurocientífico, pero investigó eso por muchos años y él tradujo la ciencia para la gente laica, ¿no? Para el general reader, como él le llama, ¿no? The Power Habits. Y yo creo que está muy bien escrito y casi todo el mundo cita a él, aunque en la literatura neurocientífica pues nadie lo cita a él porque pues él ha traducido esto para general public. El otro tema que no tocamos para nada es el tema de mentalidad. Han demostrado que la gente que tiene más éxito cambiando los hábitos, la gente que tiene lo que se llama la mentalidad de crecimiento, growth mindset, y no tiene la mentalidad cerrada, o sea, fija, que es fixed mindset. Y eso empezó Carol Dweck en Stanford en 2006 y publicó muchos estudios entre 2006. ¿Cómo? Creo que el primer trabajo de ella fue en escuelas con niños. La escuela. Creo que ese tema, Dominic, lo podemos también quizás ampliar en otro café, porque la verdad es que ha estado muy bueno y sí, si quieres explicarnos un poquito más, pero yo creo que es importante que... Vamos a hacer café y postre. Hay que hacer café, postre. Exacto, para que empezamos a cerrar. Recomiendo Charles Duhigg, The Power Habits. Recomiendo Carol Dweck, que habla de la mentalidad. Baumeister escribió un libro sobre la motivación. Es un poco, han criticado este libro, pero Baumeister tiene muy buenas teorías. Baumeister y su esposa hicieron muchos experimentos sobre la motivación y la fuerza de voluntad. ¿Qué es lo que lleva a una persona a cambiar? ¿Cuáles son las variables, no? Y hablan de varias variables. Por ejemplo, dicen la percepción personal sobre la tarea, ¿no? O qué tan bueno soy en esto, lo que quiero aprender. La otra variable era la fuerza de voluntad y hasta los niveles de glucosa, ¿no? Entonces, por eso está un poco criticado esto, porque dicen, bueno, voy a comer un poco de chocolate y me va a salir mejor. Para mí, la verdad es que siempre es un gusto escucharte, Dominic. Ya por diferentes veces te he escuchado y la verdad es que muy bueno. Conecto muchísimo contigo con el tema del propósito, ¿no? De tener muy claro cuál es nuestro propósito, porque conecta con lo que queremos, más do que lo que tenemos que hacer por días, por presiones, por otros motivos, ¿no? Conecta también con tus valores, tener muy presente cuáles son tus valores, porque también todo esto condiciona, los valores condicionan tus comportamientos y tu comunicación. Y para mí, lo que comentaste también mapea muy bien tus disparadores, yo le llamo tus detonantes. Solo iba a compartir acá una cosa que utilizo habitualmente, que me gusta mucho, no sé si lo están mirando. Para mí, eso sí. sería donde en verdad están mis detonantes, ¿no? Para dónde me lleva, o sea, los mapeo y para dónde me lleva. Y lo que queremos y lo que necesitamos, ¿no? O sea, todo lo que también viene del reconocimiento y de la recompensa. Y si nadie nos está recompensando, reconociendo, por lo menos nosotros, ok, Fátima, hiciste bien.
¿no? Y lo que no lo quiero, pero lo necesito, toda la parte de la disciplina y de las reglas. Esto solo muy brevemente, ¿no? Este es del libro Triggers de Marshall Goldsmith, que para mí me encanta. Y lo que tú comentabas, ¿no? La importancia de la disciplina, ¿no? Y de estar claros que esto no es, esos 21 días no es de hoy para mañana, pero que es una disciplina, y me encantó lo que tú comentabas con esas condiciones, ¿no? De apilar, de hacer y de... O sea, como de reemplazar, como tú logras con essas estratégias, também hace que as coisas passem. Que é compromisso, como tu dizias, não? O sea, tem que ver com essa mentalidade e com a força e como puedes adiar também a recompensa. E é também um pouco do que nós outros dizemos, que é a humildade, não? De poder escutar os outros e de saber, o sea, em verdade como lo estou fazendo. ¿No? Y no solo para ti, pero como también eso, cuando ese comportamiento o ese hábito impacta en las otras personas, cómo nos está yendo con eso. Entonces, muchísimas gracias de mi parte, me encantó escucharte otra vez. Gracias. No sé si Dani y Francisco quieren decir algunas palabras antes para cerrar. Para mí Por ya mi la- hice mi pregunta, mi observación y de verdad me encantó una vez más escuchar a Dominic. También no es la primera vez que lo escucho y es siempre un aprendizaje y mientras es una cosa que no es motivacional porque no es mañana que tú logras, no es que vas a salir de la charla, ya lo sé qué voy a hacer, pero es algo que no creemos acá también en Café Buca. Muchos de nuestros invitados tienen hablado de la cosa de largo plazo. Así que me motiva a seguir adelante en algunos proyectos personales y saber que la cosa no voy a lograr en 21 días, pero tal vez en 1 año y medio, 2, es más fácil de ya poner eso en mente y buscar. Así que gracias, Dominic. Es así, y gracias también, Dominic. Excelente tema, me encanta desde que lo plantearon y Jamie nos habló. Y me encantó conocerte y esperamos volverte a ver para el postre, porque falta mucho para hablar aquí. Bueno, Dominic, bueno, de mi parte solo quería decir que, bueno, como yo trabajé mucho tiempo contigo y la verdad que siempre me encanta escucharte, siempre aprendo contigo. Y como psicóloga, pues para mí el ser humano definitivamente lo miro desde el punto de vista que somos seres biopsicosociales. Y cuando nosotros queremos hacer cambios en nuestra vida, tenemos que entender un poquito esa neurobiología, entender nuestra psique, es decir, qué nos motiva, un poco sobre nuestro propio temperamento, nuestro carácter, cómo nos favorece o no nos favorece, cuáles son los pensamientos que estamos, con los que estamos llenando nuestra mente. Y por otro, la parte social es con qué personas nos estamos rodeando, esa red de apoyo que decía Francisco. Entonces, si vamos a hacer un cambio, dependiendo del cambio, si es un cambio complejo, tenemos que hacer un ajuste desde esas distintas aristas, porque hay que entender que como seres humanos somos integrales, entonces no podemos hacer un cambio solamente cognitivo, tendría que ser completo desde ese punto de vista. Así que muchas gracias de verdad, y bueno, te dejo ahora para que por favor nos dejes a la audiencia, a los espectadores, unas palabras finales, alguna quizás información para que también te puedan seguir yo sé que tú escribes y a veces estos artículos es importante que las personas pues puedan leerlos para quizás refrescar un poco, ¿no? Estas estrategias. Bueno, ya he hablado demasiado, creo. Pero para cerrar este tema, yo creo que lo más importante es trabajar en la estrategia. Olvídense de lo que hacen todos los días. La gente toca la puerta y me dice, Dominic, ayúdame, quiero aprender esto, quiero cambiar esto, quiero cambiar mis hábitos. Yo siempre digo, ¿cuál es tu estrategia de vida? Después, tómense su tiempo y trabajen su táctica, que son los pilares. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieres obtener? Fátima nos enseñó ahora una tabla que me encantó. Pero ahora al lado hay que poner exactamente cosas muy concretas. ¿Qué quiero incrementar? ¿Qué quiero bajar? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero dejar de hacer? Así que yo creo que tómense su tiempo. Sí les va a costar quizás una tarde completa para pensar en su estrategia y en su táctica. Utilicen alguna de esas herramientas, Rueda de la Vida, Semáforo o yearcompass.com, y pues muchos éxitos con esto. Y cualquier cosa me pueden escribir siempre a dominicrassdr@gmail.com. Bueno, muchas gracias a todos por este nuevo Café Buca. Síganos en las redes y nos vemos hasta pronto. Gracias, Saludos. Dominic. Chao. Chao.